La triquinosis es una enfermedad que es transmitida, por ejemplo, por los cerdos y hay alerta, al menos en el departamento de Las Heras. Cerca de 20 personas podrían presentar síntomas de esta enfermedad. También se investiga si una mujer en la zona del Borbollón habría fallecido por este caso. El Ministerio de Salud ya está trabajando en este tema. Sí, han confirmado al menos que fue rápidamente asistida la mujer en la Sociedad Española de Socorros Mutuos y allí están tratando de determinar si es a los efectos de la triquinosis o no. Sin embargo, para hablar y ampliar un poco más al respecto, seguramente con el objetivo de traer un poco más de tranquilidad, estamos en comunicación telefónica con Rubén Serchay, médico epidemiólogo, para hablar al respecto. Doctor Serchay, le agradecemos el contacto en Noticias Acequia. Catalina y Ezequiel, los saludamos. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Primero, doctor, consultarle acerca de esta enfermedad concretamente, la triquinosis relacionada por ahí con la carne porcina. ¿Esto es correcto? ¿De qué se trata esta enfermedad? Bueno, se trata de una enfermedad parasitaria que afecta fundamentalmente en el ámbito, digamos, urbano a los cerdos. También hay otros animales en la parte silvestre, pero los brotes generalmente que se producen en nuestra provincia y a lo largo del país se debe generalmente al consumo de ganado porcino, que son criados en forma clandestina, es decir, son criaderos donde no hay control sanitario, donde los animales se alimentan a base de residuos, basuras, y que habitualmente se contaminan con roedores, que son los reservorios de este parásito. El cerdo se contagia y después queda en los músculos del cerdo, es decir, en la carne del cerdo, enquistado, y cuando la persona ingiere este tipo de alimentos se puede contagiar. Le pregunto sobre cuáles son los riesgos de estas 20 personas que presentan los síntomas. ¿Es una enfermedad letal? Bueno, es una enfermedad que en algunos casos, los más graves, puede llegar a la muerte. La mayoría de los casos se puede solucionar, tiene tratamiento. De todos modos, no es un mal menor. Algunos casos son nada más de manifestaciones digestivas, con vómitos, diarreas, dolor abdominal, y ahí queda la enfermedad y generalmente se autolimita. Pero hay muchos casos donde ya después de esta fase inicial gastrointestinal aparecen dolores musculares, edema de párpados, conjuntivitis, cuadro febril, y allí ya es la forma más delicada de la enfermedad, que a veces requiere la internación. Claro. Hay tratamientos si se toma en forma precoz. Cuando ya el cuadro está avanzado, no hay remedios que sean muy eficaces. Y en los casos más graves, sobre todo en aquellas personas que tienen alguna patología de base, que están debilitados, puede llegar a complicarse e incluso ocasionar la muerte. Claro. Como director de epidemiología le consulto acerca de estos 20 casos de los que trascendieron el día de ayer, han ocurrido en Las Heras. ¿Se ha confirmado que se trata de triquinosis? ¿Cómo se están tratando? Sí, ante el primer caso sospechoso, donde fue atendido el paciente y por la clínica que presentaba y por el antecedente de haber ingerido productos de un carneo clandestino, se pidieron los análisis y ya tenemos la confirmación que se trata efectivamente de triquinosis. Luego se incautaron restos de los alimentos, se hicieron los estudios pertinentes y se observan las larvas del parásito, que es un gusano, digamos, en el producto que ha sido la fuente de contaminación. O sea que no hay duda que se trata de triquinosis. Ha habido dos focos, digamos, dos criaderos vinculados por el área, digamos, del Borbollón, pero separados de unos kilómetros uno de otro, o sea que serían dos focos distintos. Y bueno, las personas, una vez que uno detecta a través de los métodos diagnósticos y se confirma el diagnóstico, sí, han compartido el alimento, tienen los síntomas similares, ya incluso a veces ni necesita repetirse los análisis, porque nosotros decimos que por nexo epidemiológico está confirmado el caso. Le pregunto sobre cuáles son los tipos de prevención que se pueden hacer. Por supuesto que comprar la carne en el sistema comercial tradicional me imagino que es uno, pero también hay que tener en cuenta si estas personas eran miembros de la misma familia o es que acaso en Las Heras hay algún punto comercial que puede llegar a estar infectado, o un foco, o era un cerdo que estaba criado en condiciones más bien caseras.
Claro, efectivamente, la crianza casera y la alimentación con basuras y en forma, digamos, no adecuada es el principal alerta. Y después, por supuesto, cuando se hacen estos carneos, se reparten los productos. O sea, no necesariamente se comercializan, digamos, en un puesto de venta, por supuesto que no autorizado, sino que a veces hasta se comparten, se regalan partes, por ejemplo, chorizos, salames, productos derivados de la faena, y que ahí viene el tema de que por eso es un brote. En algunos casos se ha comercializado el producto, en este caso más que todo ha sido una distribución, nos parece, digamos, de tipo familiar o con amistades, y bueno, y ahí a la carne al estar contaminada ha habido por eso el número de personas que están afectadas. Incluso a veces pasan unos días y aparecen nuevos casos, porque hay personas que guardan en la heladera, por ejemplo, fiambres derivados de esta manipulación de alimentos, y se aparecen los síntomas después de unos días. Claro, bien. Para cerrar, doctor, entonces, y pasar en limpio, estos 20 casos detectados de triquinosis y confirmados, ¿la vida de estas personas está en riesgo o está controlado? No, ya cuando son tratados y cuando las personas disminuyen la sintomatología, consideramos que ya se da el riesgo. Bien. El problema es en la etapa inicial y sobre todo, como hablábamos, en personas que tengan alguna patología de base que hace que el cuadro pueda ser más peligroso. Bien, perfecto. Gracias, doctor Serchay, muy amable. Por nada, que tengan un buen día.